Movimientos estudiantiles, populares e independientes. Década de 1960. En la década de 1960 se imbró el mundo con movimientos políticos que marcaron una generación inconforme. La guerra de Vietnam, la aparición de los hippies y su postura contracultural, la transformación de la industria musical y cinematográfica, los movimientos estudiantiles de protesta, la guerra de los 6 días en Oriente Medio, la crisis de los misiles en Cuba y el miedo generalizado ante la carrera armamentista nuclear. Los jóvenes buscaban un cambio de estructura en todos los terrenos, insatisfechos por lo que se presentaba con su destino social y profesional, tratando de impulsar la transformación que tocara los crecimientos de la composición política, nuevos partidos, nuevos sistemas y nuevos gobiernos. Mayo francés de 1968. Movimiento que comenzó en París denominado Mayo francés. Los estudiantes protestaban y eran reprimidos, particularmente porque protestaban contra la guerra vietnamita. Estos actos hicieron crecer más el movimiento. Los problemas laborales en Francia hicieron que los obreros apoyaran a los jóvenes. Las confrontaciones con la policía fueron frecuentes. Se avisó de nuevas elecciones, lo que relajó el panorama. Para algunos líderes y parte de la opinión pública fue una concesión no admitida por el gobierno de Charles de Gaulle, para calmar los ánimos y evitar una mayor confrontación. Movimiento estudiantil mexicano del 68. El movimiento estudiantil mexicano estuvo motivado por la búsqueda de renovación social y surgió después de una acción policíaca para controlar el enfrentamiento entre dos grupos de alumnos del bachillerato en la capital del país. Pero es la violencia ejercida contra los estudiantes lo que unió a las instituciones educativas más grandes del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN. Huelgas del movimiento estudiantil. Los estudiantes organizaron el Consejo Nacional de Huelga y publicaron el pliego petitorio que se volvía también bandera de organizaciones obreras y ligas campesinas. Sin embargo, el presidente Gustavo Díaz Ordaz se negó a dialogar con los estudiantes. 2 de octubre del 68. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, intelectuales, profesores, profesionistas, amas de casa y obreros se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas como un movimiento social y antipolítico, 10 días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de México del 68. Pero en lugar de ser escuchados por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se utilizaron al ejército mexicano y al grupo paramilitar Batallón Olimpia para reprimir y matar a sangre fría a todas las personas presentes en la plaza. ¿Qué pasó? 2 helicópteros, uno de la policía y el otro del ejército, volaron sobre la plaza alrededor de las 5:55 p.m. Se dispararon bengalas verdes y rojas desde el cercano edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, alrededor de las 6:15. Se dispararon otras 2 bengalas, esta vez desde un helicóptero, una verde y una roja, cuando 5,000 soldados, 200 tanques y camiones rodearon la plaza. El asalto que siguió a la plaza dejó decenas de muertos y muchos más heridos. En el periodo subsiguiente, los soldados respondieron disparando contra los edificios cercanos y contra la multitud, alcanzando no solo a los manifestantes sino también a observadores y transeúntes, incluidos estudiantes, periodistas y niños. Fueron alcanzados por balas y montones de cuerpos cayeron al suelo. En la noche del 2, la masacre continuó durante toda la noche, con soldados y policías operaron casa por casa, en los edificios de departamentos adyacentes a la plaza. El edificio Chihuahua y el resto del vecindario tuvieron que cortar su electricidad y teléfonos. Testigos del evento afirmaron que los cadáveres fueron primero retirados en ambulancias y más tarde los militares llegaron y amontonaron cuerpos, sin saber si estaban vivos o muertos, en los camiones militares, mientras que algunos dicen que los cuerpos fueron amontonados en camiones de basura y enviados a destinos desconocidos. Los soldados unieron a los estudiantes en las paredes de los elevadores del edificio Chihuahua, los desnudaron y los golpearon. ¿Qué dijo el gobierno? La explicación oficial del gobierno sobre el incidente fue que los provocadores armados entre los manifestantes
estacionados en edificios con vista a la multitud, habían comenzado el tiroteo, y que al encontrarse a sí mismos como el objetivo de francotiradores, las fuerzas de seguridad simplemente habían devuelto los disparos en defensa propia. A la mañana siguiente, los periódicos informaron que entre 20 y 28 personas murieron, cientos resultaron heridos y cientos más fueron arrestadas. La mayoría de los medios mexicanos informaron que los estudiantes provocaron la respuesta del ejército con fuego de francotiradores desde los edificios. Medios de comunicación. Los medios de comunicación controlados por el gobierno informaron que los acontecimientos por el lado del gobierno mexicano esa noche. Pero una investigación del 2001 reveló documentos que mostraban que los francotiradores eran miembros de la Guardia Presidencial, quienes recibieron instrucciones de disparar contra las fuerzas militares para provocarlos. Otros movimientos en 1968. En 1968, movimientos similares al francés y mexicano surgieron en España, Italia, Japón, Argelia, Nicaragua, Alemania, Checoslovaquia, Pakistán, Irán y Sudáfrica. El 68 alemán. El movimiento de 1968 en Alemania Occidental fue un movimiento social que consistió en protestas estudiantiles masivas en Alemania Occidental en 1968. Los participantes en el movimiento más tarde se conocerían como la Generación del 68. El movimiento se caracterizó por el rechazo de los estudiantes, que protestaban al tradicionalismo y a la autoridad política alemana, que incluía a muchos exfuncionarios nazis. Los disturbios estudiantiles habían comenzado en 1967, cuando el estudiante Benoît Onnesorg recibió un disparo de un policía durante una protesta contra la visita de Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán. Se considera que el movimiento comenzó formalmente después del intento de asesinato del líder activista estudiantil Rudi Dutschke, que provocó varias protestas en toda Alemania Occidental. El movimiento crearía cambios duraderos en la cultura alemana. Los movimientos antes vistos son los más conocidos a nivel mundial. Es por eso que son los que se hablan con más lujo de detalle. Espero les haya gustado el video. Esto es todo por hoy. Por su atención, muchas gracias.